Bueno, con este tema casi que vamos concluyendo lo que tiene que ver con el diseño de almacenes, de áreas de almacenamiento. Como ya habíamos visto, el almacenamiento pues no solo se compone de la parte de los espacios físicos donde se va a tener el producto resguardado, sino que también hay una serie de operaciones en cuanto a la descarga y carga de contenedores, la revisión del producto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahora vamos a ver un poco relacionado a esas áreas, ¿verdad? Ya vimos los espacios de almacenamiento, pero vamos a revisar lo que tiene que ver con esas áreas en específico, ¿verdad? Así que bueno, vamos a avanzar acá. Eh, bueno, lo que necesitamos es básicamente determinar la posición de las áreas de recepción y envío, como ya lo pudimos ver anteriormente en el diseño de los flujos de procesos, de las distribuciones en planta. Podemos tener diferentes distribuciones en planta donde nosotros tenemos una distribución en I, por ejemplo, que va de extremo a extremo, una distribución en T, en U, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso y de algunas otras cuestiones, podemos en algún caso optar, ¿verdad?, por centralizar o descentralizar ambas funciones, ¿verdad? La de, la de recepción y la de envío. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hablamos de centralizar recepción y envío, quiere decir que la misma área va a servir para recibir los contenedores con materia prima, insumos, etcétera, ¿verdad? Y para despachar el producto terminado que ya tengamos. Por otra parte, si decidimos descentralizarlo, quiere decir que van a ser dos áreas diferentes, ¿verdad? Ubicadas en espacios diferentes para que se realice esto, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, cuando optamos por centralizar, eh, algunas veces cuando las plantas son pequeñas, ¿verdad? Y no nos da el chance de poder tener tanto espacio para poder definir un área de muelles para recepción de vehículos, hay un área para despacho y los espacios de recepción también para eso. Entonces, cuando las plantas son muy pequeñas, pues optamos por centralizar. Eh, Cuando los horarios de carga y descarga son bien diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, tengo proveedores que me envían el producto a horas específicas y los despachos yo los realizo a otras horas que son completamente diferentes, pues podemos optar por centralizar, ya que no va a haber un choque, ¿verdad?, en esas actividades. Y para disminuir los costos de supervisión, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos ahí una misma área de recepción y envío, pues igual va a tener que haber un supervisor, un jefe de despacho, de envío, ¿verdad? Que va a ser el mismo que va a controlar todo. Mientras que por descentralizar, ¿verdad? Nos regimos cuando, por ejemplo, estamos queriendo implementar alguna filosofía de just in time, ¿verdad? Donde necesitamos que justo lo que se va produciendo se vaya despachando, entonces muy probablemente los flujos eh, son bastante seguidos. Vamos a necesitar tener áreas separadas para poder llevar eso. Eh, para evitar, perdón, cuando tenemos la capacidad pues, de tener equipos de manejo de materiales, ¿verdad? Entonces, nos, nos vamos por la parte de centralizar, ¿verdad? Muchas veces el costo de esto es bastante amplio, pero si tenemos la capacidad para adquirirlos, entonces podemos descentralizar, ¿verdad? Y como decíamos ahí, volúmenes grandes de entrada y de salida que probablemente nos van a llevar mucho tiempo para poder trabajarlos, para poder descargarlos, revisarlos, etcétera, y de ahí también para la carga y envío.
Entonces, ahí optamos por la descentralización. ¿Qué ventajas tiene una con respecto a la otra? Bueno, las ventajas de la centralización, ¿verdad? Que tenemos equipo común, ¿verdad? El mismo equipo se va a ocupar para las dos funciones, personal en común, de igual forma. Mejor utilización de las instalaciones, porque reducimos la cantidad de espacio destinado para esas actividades, ¿verdad? O sea, se vuelve una misma área para todo. Y la reducción de costos de construcción, ¿verdad? Por lo mismo que ya hablamos. Mientras que las desventajas que podemos tener, pues, la congestión de espacio, ¿verdad? Si el flujo es bastante alto, pues va a ser un poco trabado, igual para la parte de producción que quiera ir a recibir, o calidad, por ejemplo, que tenga que ir a estar chequeando productos, cómo vienen y todo, va a ser bastante complicado porque va a tener que estar revisando recepción y envío en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, sí es un poco más de, no desorden, pero de tráfico, llamémoslo así. La gestión en el flujo de materiales, pues que va a tener que ser un poco más coordinada, bien planificada para no interferir en ninguna situación. Mayor probabilidad de lesiones y o daños de productos, ahí sí pueden haber más accidentes por estar en la misma zona, ¿verdad? De estar bastante saturado y todo. Así es que sí tenemos esa desventaja. Y mayor necesidad de control y estandarización, lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que el proceso se pueda realizar de buena forma, entonces requerimos que haya una buena planificación, haya un buen orden y todo se desarrolle de acuerdo a lo que hemos planeado. Por otra parte, es lo que les comentaba, eh, son las diferentes formas en las que podemos eh, ordenar o distribuir el embarque y la recepción, ¿verdad? De repente podemos tener alguna distribución en C, ¿verdad? Donde por un extremo estamos recibiendo, da la vuelta a todo el proceso productivo, todo lo que vaya a llevar a cabo. Aquí puede pasar a través de bodegas, etcétera, de ahí a cada una de las etapas y a la salida, ¿verdad? Llegar nuevamente a la parte de embarque que se encuentra al otro extremo, ¿verdad? Siempre en esa misma dirección. Entonces hace un flujo en C, ¿verdad? Y podemos salir. Igual eh, se encuentra esta otra forma, ¿verdad? Tenemos la recepción, probablemente aquí vamos a tener espacios para almacenaje. De ahí el producto se mueve, ¿verdad? A través del proceso, ¿verdad? Y luego para el envío, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la diferencia un poco es de que, por ejemplo, acá estamos hablando de que puede haber un, un, un despacho, ¿verdad? Inmediato desde las áreas de recepción hacia las de embarque, ¿verdad? Si tenemos una sola, pues si se fijan, ahí estamos en la misma área, ¿verdad? Siempre un movimiento en C, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos diferentes distribuciones con las que se pueden ordenar dependiendo las características que tenga el proceso productivo y mi terreno, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ir pensándola cómo van a hacer la distribución para su proyecto, dependiendo cómo hayan diseñado por el momento su área de producción, ¿verdad? Y cómo se acopla o qué cambios tienen que realizarle a un área de producción, ¿verdad? Para poder hacer que el flujo se adecue a lo que ustedes quieren plantear. Si ustedes deciden, bueno, yo necesito tener un área centralizada de recepción y envío, pues entonces habrá que ver que el flujo de producción también sea en C o en U, ¿verdad? Para poder garantizar que da la vuelta y llega al mismo punto donde se recibe, hacia donde se va a expedir el producto.
aquí algunas otras opciones que tenemos. Si se fijan, lo importante es que dependemos también de los espacios de carretera o de acceso que tengamos al terreno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una carretera única, entonces por ende se busca tener recepción y envío en esos mismos espacios, ¿verdad? Esta es otra situación donde tenemos de alguna forma una media L ahí para poder trabajar con eso, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de cuando el terreno cuenta con vías de transporte a ambos lados, ¿verdad? Entonces, se fijan, hacemos fluir desde un extremo al otro para facilitar la descentralización. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos determinar qué es lo que se va a recibir y a embarcar, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar saber cuáles son las características de lo que viene y ahí, por ejemplo, vamos a tener información como la descripción del producto, el tipo de paquetes que vienen, ¿verdad? Paquetes, pallets, etcétera, rollos, la capacidad, son 50 piezas, 500 piezas cada uno, el tamaño, ¿verdad? Esas dimensiones que van a tener, el peso, el tamaño del embarque, es decir, cuántos de estos unidades de carga vamos a traer en cada uno de los transportes que van a arribar, ¿verdad? El flujo, cómo va a ser, si vamos a recibir semanal, bisemanal, como dice ahí, vamos a recibir diario cada 3 días, etcétera, ¿verdad? El tipo de transporte que va a llegar, ¿verdad? Porque pueda que tal vez sobre los envíos nosotros tengamos control de qué tipo de transporte requerimos utilizar, pero en el caso de nuestros proveedores, por lo general lo que podemos hacer es tal vez una recomendación, pero pueda que ellos nos digan, no, mire, yo no tengo ese transporte que usted está pidiendo, sino que yo trabajo con este otro, y tiene estas dimensiones y todo, entonces habrá que ver de adecuarnos en la medida de lo posible a eso, ¿verdad? Para hacer una recepción adecuada, ¿verdad? Las especificaciones de los transportes, por ejemplo, aquí fácilmente se echa de ver que son transportes o furgones de 40 pies, ¿verdad? Son furgones grandes, ¿verdad? Luego el método, cómo lo vamos a descargar, si es con montacargas, con carretilla, etcétera. Y el tiempo que nos va a demorar hacer la descarga de ese contenedor. El tiempo muy probablemente no vamos a poder definirlo al inicio, ¿verdad? Porque podemos hacer un estimado, pero hasta que ya vamos a ver en la realidad cómo es que viene ese contenedor y cómo se va a descargar, ¿verdad? Por ejemplo, no va a ser el mismo tiempo estar descargando un contenedor que traiga producto con unidades de carga bien grandes y consolidadas, ¿verdad? Donde yo solo voy a tener que mover una pequeña cantidad de bultos a que venga producto a granel o que venga en particiones más pequeñas o por ejemplo, que el furgón venga paletizado, ¿verdad? Todos vengan en pallets a que venga el producto al suelo, por ejemplo, va a haber que hacer actividades extra para colocar en pallets, descargar, etcétera, ¿verdad? Entonces, las condiciones en las que nos va a llegar el producto va a ser que este tiempo fluctúe, ¿verdad? Varíe de cuánto es lo que vamos a tardarnos en hacer esa descarga o carga del contenedor. Entonces, en operaciones ya existentes, muchas veces esta información la podemos obtener de un documento que se llama el conocimiento de embarque, ¿verdad? Y en el caso de que son operaciones nuevas, pues
habrá que trabajar con la información que se tenga, ¿verdad? Los pronósticos, el plan de requerimiento de materiales, ¿verdad? Y las confirmaciones y la información que nos puedan proveer nuestros proveedores, o en todo caso quien nos esté ayudando con el proceso logístico, y ahí tenga la información de los envíos, de las capacidades, etcétera, pues ahí lo vamos a poder consultar, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el tipo de camiones que vamos a ocupar. Pues aquí van a encontrar una gran variedad, ¿verdad? Los más ocupados para volúmenes así bastante fuertes son los camiones de 20 y 40 pies, ¿verdad? Que ese es el largo del contenedor este, ¿verdad? Entonces, y las dimensiones, esta tabla de dimensiones que está aquí no tiene las dimensiones correctas, tiene un errorcito por ahí, pero les voy a proveer, o podemos hacer una cuestión, busquen toda la información que puedan obtener de los diferentes tipos de transportes para que la podamos revisar, ya que esto les va a servir para determinar en el proyecto cuál va a ser el que más se adecua a su flujo de proceso, ¿verdad? Lo otro que vamos a tener que determinar pues son las plataformas de carga, ¿verdad? Cómo van a hacer, cómo van a funcionar, si van a ser eh, plataformas que van a quedar al ras con el vehículo, ¿verdad? Como se puede ver ahí, ¿verdad? El vehículo exactamente toca la pared y ahí está el espacio de carga, ¿verdad? Solo el hueco, las compuertas, ¿verdad? O si va a haber algún tipo de plataforma, ¿verdad? De muelle, ¿verdad? Si va a haber, hay otros muelles que son un poco más pequeños y son transversales a esto, ¿verdad? Entonces abarcan para todos las cabinas o las compuertas de entrada. Entonces es fácil moverse y poder manipular las cargas que se están recibiendo, que se están despachando en ese espacio también. Todo eso va a depender de las características, qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? El espacio que tengamos, por ejemplo, también esto ocupa bastante espacio para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar la cantidad de plataformas de carga a utilizar? Pues, como decía ahí, vamos a depender de la relación o el intervalo de tiempo entre el arribo de los proveedores y el tiempo de servicio, es decir, el tiempo que nos tome descargarlos, ¿verdad? La cantidad esperada de movimientos puede determinarse mediante el análisis de líneas de espera, de simulaciones, ¿verdad? Para saber, ok, cuáles van a ser los tiempos, ¿verdad? Para poder mover todo ese material, ubicarlo, recibirlo, revisarlo, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos simular o podemos utilizar un análisis de colas, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues no tenemos mucha información al respecto, entonces podemos hacer algunas aproximaciones, tomar alguna información que conozcamos por ahí de algunos otros procesos y tratar de compararnos con el proceso que más se parezca al nuestro para tomar esos tiempos como base. Entonces, las técnicas se utilizarán respectivamente cuando las distribuciones de llegada y servicios no varían significativamente con el tiempo, ¿verdad? Y si las distribuciones cambian con la hora, el día o la cantidad de camiones en espera. Entonces, ahí vamos a poder determinar esto, ¿verdad? Luego vamos a tener
Luego vamos a tener la forma en la que nosotros vamos a diseñar el muelle de carga, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos recibir eh, para que el transporte llegue a 90 grados, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos el muelle de carga, entonces el camión o el furgón va a llegar justamente a colocarse de espaldas y quedar perpendicular a este espacio, ¿verdad? O puede tener alguna inclinación menor a 90 grados, ¿verdad? Es decir, puede quedar así como en diagonal el transporte. Y lo que va a implicar esto es que primero va a haber una cantidad de maniobras para poder ubicarlo en esa posición diagonal, y además de eso vamos a tener que hacer los muelles o las compuertas de descarga más salidas, ¿verdad? Van a tener esta forma así donde vamos a tener que ubicarlo para que el transporte pueda colocarse eh, de acuerdo a eso, ¿verdad? Luego, pues ahí tenemos algunas consideraciones que tienen que tenerse en cuanto a los espacios, ¿verdad? Que hay que determinar, ¿verdad? Que ustedes tienen que tomar en cuenta cuáles son los radios de giro, por ejemplo, de los camiones también, ¿verdad? Dependiendo de eso, para ver cuánto espacio van a requerir en el patio de maniobras para poder ubicar esos furgones. Por ejemplo, no va a ser lo mismo cuando el furgón llegue eh, no va a ser lo mismo cuando llegue el camión y solo está eh, despejada todo el área, así por ejemplo ya hay camiones ahí en los espacios de descarga y tenemos que maniobrar para entrar específicamente en un muelle que haya quedado disponible, ¿verdad? Por ahí algunas consideraciones a la hora de determinar los espacios, ¿verdad? O las dimensiones de las plataformas de descarga. Perdón. Otras de las consideraciones que debemos de tener en cuenta es si, por ejemplo, el muelle va a ser techado, va a ser cerrado, ¿verdad? Todas estas condiciones que nosotros tengamos que sean diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hay complejos industriales donde hay un muro perimetral a toda la empresa, entonces este patio de carga muchas veces no queda tan espacioso como se desea porque está limitado por esos muros. Entonces toda la maniobra que se va a tener que hacer en calle va a tener que determinarse porque, por ejemplo, no es lo mismo que esté en una calle principal donde hay el suficiente espacio para poder hacer la maniobra a un callejoncito, ¿verdad? Que hay a veces en algunas colonias muy pequeñas. Entonces, si se fijan, esto va amarrado con la parte de la localización, ¿verdad? Porque vamos a tener que tomar eso en cuenta a la hora de decidir el terreno en el que vamos a diseñar nuestra planta, ¿verdad? Entonces, igual si va a ser techado, pues va a haber que revisar las alturas, ¿verdad? Que nos dé el espacio suficiente para que pueda ingresar cualquier transporte, y entonces habrá que tomar en cuenta las alturas máximas de los transportes que vayamos a tener, ¿verdad? Para poder diseñar un techado que no nos vaya en algún momento a generar problemas con eso. Hay diferentes tipos de muelles que vamos a tener, como los que veíamos aquí, los que son eh, con compuertas al ras del área de descarga, no tienen un espacio extra para manejo de materiales, sino que el contenedor llega, se coloca y queda justamente ubicado o sellando este hueco, ¿verdad? Y eso va a depender del tipo de operación que tengamos. Por ejemplo, si estamos manejando productos que se pueden ver contaminados o que nos interesa que no sean expuestos al ambiente,
¿verdad? Entonces, este tipo de muelle será muy bueno porque nos permite la hermeticidad y que todo el flujo se realice dentro de las instalaciones. Por otra parte, si no tenemos ningún problema con eso, pues habrán muelles abiertos, ¿verdad? Como se muestra acá, donde tenemos un espacio de muelle y de manejo bastante amplio, vea, a partir de donde se descarga el material o donde queda la punta del camión, ¿verdad? Algunos muelles que van a ser en pendiente, entonces habrá que ver cuál va a ser la inclinación y cómo podemos hacer para que la cama de este camión vaya a quedar justo con el nivel que tenemos para el manejo de materiales, ¿verdad? Ya que en algún momento lo que se espera es de que montacargas entren al furgón, personas con carretillas, con yales, y entonces hay que dejar un flujo donde no sea complicado mover esto. Por ejemplo, nos pasaba en alguna situación que queríamos descargar y el muelle donde necesitábamos descargar por X o Y problema que se había presentado era un muelle de carga, ¿verdad? Donde los camiones eran muy diferentes a los que nosotros ocupábamos para la recepción de las materias primas. Entonces, el camión de las materias primas quedaba un poco más bajo respecto al nivel del muelle de carga. Entonces, cuando nosotros queríamos bajar los materiales, había una gradita y está bien cuando vamos a mover productos de uno en uno que no tienen un peso significativo, esa gradita es insignificante, pues se pueden mover montacargas, se pueden mover carretillas, etcétera. Pero lo que sucede cuando estás moviendo, por ejemplo, racks de 2, 3 toneladas, es casi imposible hacer ese movimiento. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso a la hora de diseñar. Como les comentaba ahí, determinar el ancho y la altura mínima de las puertas de carga. Pues ahí tenemos cuáles son como los estándares, ¿verdad? Que se tienen por ejemplo, este es el estándar, el de 20, 40 pies. Si es refrigerado, ¿verdad? Estas son las condiciones que se tienen de la altura de los muelles de carga. Y si es un high-Q, esta es la dimensión también que se tiene, que son siempre de 40 pies, pero tienen un poco más de capacidad, ¿verdad? Y por último, el ancho y el alto de la puerta, pues aquí los tenemos definidos también, donde ustedes pueden observar todas estas especificaciones. Entonces, si se fijan, esta parte ya es de ir buscando, pues no tanto un cálculo tan numérico, sino que de poder ir definiendo todas estas características que nos van a servir para poder diseñar los mejores espacios de recepción y de envío que podamos tener para facilitar la maniobrabilidad en el proceso logístico que tengamos para el movimiento de estas cargas. Cualquier interferencia que podamos tener o cualquier mala adecuación que tengamos de lo que nosotros hemos planeado va a generar retrasos y al final lo que va a hacer es que tengamos ciertos problemas, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a hacer una pausa por acá para que vayan a tomar agua o algo y seguimos desarrollando lo que tenemos en esta diapositiva.